Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que veía. No porque estuviera asustada, sino porque encajaba. La ropa interior que había encontrado en el cajón de Daniel me quedaba perfecta. Misma talla, mismo estilo, como si alguien me la hubiera comprado a mí. Fue entonces cuando él entró al cuarto. No se enojó, no se puso rojo. Se quedó paralizado en el umbral con una cara que nunca le había visto. La cara de alguien que acaba de ver algo que no debería existir. Me dijo que me la quitara, por favor, con voz de súplica, casi temblando. Y yo solo pude pensar dos cosas. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Y de quién era realmente esa ropa, si me quedaba como si fuera mía? Conocí a Daniel un martes de octubre. No fue una historia romántica. No hubo miradas cruzadas al otro lado de una cafetería, ni manos que se rozan alcanzando el mismo libro. Fue más simple que todo eso, y por eso me pareció más real. Estaba esperando el metro. Llovía afuera, y el andén olía a ropa mojada y a café de máquina. Él se puso a mi lado, miró el cartel de retraso, y dijo en voz baja, 20 minutos. Da tiempo a arrepentirse de muchas cosas. Me reí. No sé por qué. Quizás porque llevaba semanas sin reírme de nada. Hablamos durante esos 20 minutos como si nos conociéramos de antes. Él preguntaba mucho. No de manera incómoda, sino con esa curiosidad que parece genuina, que te hace sentir que lo que dices importa de verdad. Cuando llegó el tren, me pidió el número antes de subir. Sin dudar. Sin la torpeza habitual de esos momentos. Como alguien que sabe exactamente lo que quiere y ya decidió que lo va a conseguir. Eso me gustó. La seguridad. Ahora entiendo que debería haberme preguntado por qué un hombre así tenía tan claro lo que quería desde el primer minuto. Y por qué yo encajaba tan bien en ese cuadro que él tenía en la cabeza. Pero en ese momento no pensé en nada de eso. Solo pensé que por fin algo bueno estaba pasando. Los primeros meses fueron lo que cualquiera llamaría una relación perfecta. Salíamos, cocinábamos juntos, nos quedábamos hasta tarde hablando de cosas que no importaban y de cosas que sí. Daniel era atento sin ser pesado, detallista sin parecer controlador, o eso creía yo. Tenía su departamento en el centro, cuarto piso, ventanas grandes, luz natural casi todo el día. La primera vez que entré me sorprendió lo ordenado que estaba. No el orden de quien limpia cuando tiene visita, el orden de quien vive así siempre. Cada cosa en su lugar, nada fuera de sitio, ningún rastro de desorden, de improviso, de vida real. Lo pensé un segundo, después lo dejé pasar. A los 6 meses me pidió que me mudara con él. No lo dudé. Vine con mis cajas, mis plantas, mis libros, mis cosas sin sentido que uno acumula sin darse cuenta. Y fue entonces cuando noté algo que en su momento me pareció una excentricidad encantadora. Daniel reorganizaba mis pertenencias antes de que yo terminara de colocarlas. Aquí se ve mejor, decía, moviendo una lámpara. Esto queda raro en esa esquina. Lo hacía sonriendo, con calma, con gusto, como si tuviera en la cabeza una imagen exacta de cómo debía verse ese espacio. Y mis cosas no terminaban de encajar en ella. Al final del primer día, el departamento seguía pareciendo el suyo. Mis plantas eran lo único que dejaba claro que yo también vivía ahí. Había una puerta al fondo del pasillo que siempre estaba cerrada con llave. La primera vez que pregunté, Daniel dijo que era el cuarto de almacenamiento. Cosas viejas, cajas de antes, nada interesante. Lo dijo de paso, sin mirarme, como quien menciona el clima. No insistí. El departamento tenía también una segunda habitación. Daniel la llamaba el cuarto de visitas, aunque nunca tuvimos visitas. Tampoco me dejaba ordenarla. Ya lo hago yo cuando tenga tiempo, decía. Llevaba meses diciéndolo. Pero empecé a notar, sin proponérmelo, que nunca lo veía entrar ni salir de la puerta cerrada. Y sin embargo, a veces la cerradura tenía un brillo diferente. El brillo del metal que alguien tocó hace poco. Me convencí de que era un hombre con cosas del pasado que prefería no revisar. Todos tenemos un cuarto así. El mío estaba dentro de mi cabeza, así que no pregunté más. Fue el primer error de una lista que tardé demasiado en empezar a contar. Las primeras semanas viví en una especie de burbuja cómoda.
Daniel llegaba puntual, cocinaba los jueves, dejaba notas pequeñas en el espejo del baño. Buenas noches, café listo, hoy estás guapa. Cosas simples que hacen pensar, esto es lo que quería. Pero había momentos pequeños. Detalles que registré sin procesarlos, como archivos que guardas en una carpeta y nunca abres. Por ejemplo, Daniel nunca me dejaba limpiar la habitación principal cuando él no estaba. Siempre encontraba una razón para hacerlo él. Deja, ya lo hago yo. Tú descansa. Tengo manía con el orden, no es para tanto. Al principio lo agradecí. Después empecé a preguntarme qué era lo que no quería que yo viera o encontrara. También estaba el asunto de las fotos. Daniel sacaba fotos constantemente. Eso no era raro en sí mismo. Muchas parejas lo hacen, pero él las sacaba de una manera particular, sin avisar. Levantaba el teléfono y disparaba antes de que yo pudiera posar, antes de que yo me diera cuenta siquiera. Y cuando le preguntaba para qué, sonreía y decía, así eres real. Me pareció hermoso. Entonces, pero hay una diferencia entre querer capturar un momento y querer documentar a una persona. Tardé demasiado en entender cuál de las dos cosas era la que él hacía. El asunto de la ropa fue más gradual, tan gradual que casi no lo noté. No fue algo brusco. Nada de lo que hacía Daniel era nunca brusco. Era más bien una sugerencia constante, casi imperceptible. ¿No tienes algo más oscuro para hoy? Ese vestido no te queda tan bien como el azul. Pruébate esto, te va a gustar. Y yo me lo probaba. Y le gustaba. Y a mí también. Poco a poco, sin que yo tomara ninguna decisión consciente, mi forma de vestir fue cambiando. Los colores, los cortes, el estilo. Me di cuenta un día mirando fotos viejas. La persona en esas fotos usaba colores distintos, llevaba el pelo diferente. Tenía una manera de vestirse que ahora me resultaba casi ajena. Pensé que simplemente había evolucionado, que estar con alguien te transforma, que eso era normal. Lo es, hasta cierto punto. El primer momento que me detuvo en seco fue en noviembre. Me corté el pelo. Nada dramático, solo unos 5 centímetros. Lo había querido hacer desde hacía tiempo, y un día simplemente fui a la peluquería y lo hice. Llegué a casa sintiéndome bien, ligera. Daniel me vio desde el sofá. No dijo nada. No dijo nada en toda la tarde. Respondía cuando le preguntaba, pero con frases cortas, sin terminar de mirarme. Como si yo hubiera hecho algo que lo decepcionó profundamente y él estuviera procesando cómo no decírmelo. Esa noche, cuando apagamos la luz, le pregunté si le pasaba algo. Dijo que no, que estaba cansado. A la mañana siguiente era otra vez el mismo. Amable, presente, perfecto. Y yo me convencí de que había exagerado, que todos tenemos días raros, que estaba leyendo demasiado en un silencio. Pero no me volví a cortar el pelo. Eso no lo decidí. Simplemente pasó. Y tardé meses en darme cuenta de que había pasado. Hubo algo más. Algo que guardé durante semanas sin saber muy bien por qué. Ocurrió 3 veces. Quizás más, pero solo recuerdo 3 con claridad. La primera fue un domingo por la mañana. Estábamos desayunando. Él miraba el periódico. Yo le estaba contando algo sobre el trabajo. Y él respondió con un «Sí, Lu». Se detuvo. Me miró. Luego dijo, con la misma calma de siempre, «Perdona, no sé en qué estaba pensando». Lu. No terminó la palabra, pero yo la completé sola, en silencio. Lucía, pensé, y no supe por qué ese nombre me llegó tan rápido, tan natural, como si ya lo hubiera escuchado antes sin recordar cuándo. Le pregunté a quién iba a llamar. Dijo que a nadie, que se le fue la cabeza. Cambió el tema con una facilidad que ahora reconozco como una habilidad, no como un reflejo. Y yo lo dejé pasar, porque no quería ser esa persona, la que arma un drama por una sílaba incompleta. La segunda vez fue de noche. Ya dormíamos. Me desperté por algo, sed quizás, y al moverme, él dijo con una voz extrañamente clara para alguien dormido, «Lucía». Me quedé quieta. Su respiración siguió igual, tranquila, profunda, sin sobresaltos, como la de alguien que duerme sin culpa. Yo no volví a dormirme hasta que amaneció.
A la mañana siguiente no dije nada. No sé exactamente por qué. Supongo que había una parte de mí que ya intuía que preguntar me iba a costar más de lo que estaba dispuesta a pagar. Que algunas respuestas abren puertas que no se pueden volver a cerrar. La tercera vez no fue en sueños. Fue un martes normal. Yo estaba en el baño y él creía que seguía en la cocina. Sonó su teléfono. Escuché su voz al fondo del pasillo. Baja, tensa, diferente a cómo hablaba conmigo. No pude entender las palabras, solo el tono de alguien que está negociando algo. Cuando salí, ya había colgado. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. Le pregunté quién era. Dijo, nadie, un número equivocado. Y me sonrió. Era la misma sonrisa de siempre. Perfecta, cálida. La sonrisa que me había enamorado en el andén del metro, con olor a ropa mojada. Pero algo en esa sonrisa, esa vez, no me llegó de la misma manera. Como cuando escuchas una canción que conoces de memoria, y de pronto una nota suena un poco desafinada. Nadie más lo nota, pero tú ya no puedes no escucharla. Fue 3 días después de esa llamada cuando encontré la ropa interior. Estaba buscando un cargador que Daniel me había dicho que estaba en el cajón de su mesita de noche. Lo abrí. El cargador estaba ahí. Y debajo de él, doblada con un cuidado extraño para tratarse de algo olvidado, había una prenda femenina. La saqué despacio. La sostuve un momento sin saber qué hacer con ella. Era ropa interior fina, pero usada. No el tipo de cosa que alguien deja tirada en una mudanza. No estaba arrugada, no estaba mal guardada. Estaba doblada. Con precisión. Como algo que tiene valor. Como algo que alguien coloca con cuidado porque piensa volver a buscarlo. Me quedé parada en medio del cuarto, calculando. Y entonces, sin pensarlo demasiado, fui al baño. Me la puse. Me miré en el espejo. Y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió en silencio. Porque lo que veía no era la imagen de alguien usando ropa ajena. Era la imagen de alguien usando ropa que le pertenecía. Me quedaba exactamente como si fuera mía. Misma talla, misma caída, mismo estilo que yo misma habría elegido, quizás un año atrás, antes de que Daniel empezara a elegir por mí. Escuché la puerta del departamento, los pasos en el pasillo, y el silencio que se instaló como un bloque de cemento cuando Daniel apareció en el umbral del baño y me vio. No gritó, no preguntó qué estaba haciendo, no hizo ninguna de las cosas que hace alguien que te sorprende con algo ajeno. Solo se quedó quieto, con los ojos fijos en mí, con una cara que no era de celos ni de vergüenza. Era algo más profundo, más oscuro, algo que tardé días en poder nombrar. Era miedo. Quítatelo, dijo, casi en susurro. Por favor. Yo no me moví. Él cerró los ojos. Exactamente un segundo. Y cuando los abrió, ya era otro. Ya era el Daniel de siempre. Tranquilo, razonable, con esa voz que siempre encuentra las palabras correctas. Es de mi ex, dijo. Lucía, dejó cosas cuando se fue. No lo tiré porque no encontré el momento. Lo siento, no debí haberlo dejado ahí. Lo dijo sin pausas, sin titubear, como quien recita algo que lleva tiempo preparado. Yo lo miré. Él me sostuvo la mirada sin pestañear. Le pregunté por qué había reaccionado así, con esa cara, con ese miedo. Dijo que le incomodaba, que Lucía había sido una relación muy difícil, que verme con esa ropa le trajo de golpe recuerdos que prefería no tener. Me pidió que la tirara yo misma si quería. Dijo que era lo más sano para los dos. Así que la tiré, la metí en la bolsa de basura, cerré el nudo y lo dejé atrás. Esa noche Daniel fue especialmente cariñoso. Cocinó, puso música, me hizo reír. Y yo pensé, ya está, era eso. Una explicación incómoda pero normal. Todos cargamos con algo. Pero cuando apagamos la luz y él se quedó dormido, yo seguí despierta, mirando el techo, dejando que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando uno no quiere escucharlo. Tardé casi 1 hora en entender qué era lo que no cuadraba. La ropa no estaba olvidada. Alguien la había doblado con cuidado, hace poco, con la precisión de quien la guarda porque sabe que va a volver a necesitarla.
Y la única persona que vivía en ese departamento antes de que yo llegara era Daniel. Solo Daniel. Eso fue lo que me dije. Pero había otra opción, una que esa noche no me dejé pensar del todo, que la ropa no era de alguien que se había ido, sino de alguien que todavía estaba. Hay un tipo de desconfianza que no llega de golpe. No es la que aparece cuando encuentras un mensaje en el teléfono de alguien. No es la que explota cuando te mienten a la cara. Es la otra, la que se instala despacio, sin hacer ruido, como humedad dentro de una pared. No la ves, pero está ahí. Y un día la pared cede. La mía empezó a ceder la semana después de la ropa interior. Hice algo que nunca había hecho con nadie. Algo que me avergüenza admitir, no porque esté mal, sino porque hacerlo significa que ya no confías. Y si ya no confías, algo se rompió antes de que te des cuenta. Empecé a buscar. Primero fue el baño. Daniel tenía la costumbre de ducharse temprano, antes de que yo me despertara. Así que una mañana me levanté antes que él, con la excusa de ir por agua, y revisé. El estante de la ducha tenía lo de siempre, su champú, su gel, la esponja. Pero en el rincón inferior, casi invisible detrás del bote de acondicionador, había un pequeño frasco de crema. Sin abrir no, usado, con la tapa mal cerrada, como quien lo usa a diario y lo deja sin pensar. Lo olí. Era perfume de mujer, no el mío. Lo puse donde estaba, exactamente donde estaba, y salí del baño sin hacer ruido. Me hice café, me senté en la mesa, miré la taza, y me dije, puede tener una explicación, todo tiene una explicación, pero ya sabía que estaba mintiendo. Los días siguientes fui más cuidadosa. No buscaba de manera obvia, solo prestaba atención. Ese tipo de atención que uno activa cuando algo debajo de la superficie le dice que hay más de lo que ve. Y había más. Un cepillo de pelo en el cajón del baño, debajo de unas revistas viejas, con cabellos largos enredados, oscuros, lisos, como los míos, pero no los míos. Un vaso en el fondo del armario de la cocina, con una marca de lápiz labial que alguien intentó limpiar pero no del todo. Y en la ducha, 2 veces en la misma semana, encontré cabellos largos pegados a la pared. No los míos. Yo no me ducho ahí de noche. Daniel sí. Cada vez que encontraba algo lo documentaba en mi teléfono. Una foto, la fecha, el lugar. No sabía para qué. Solo necesitaba que existieran fuera de mi cabeza. Necesitaba saber que no lo estaba inventando. Porque Daniel seguía siendo el mismo. Amable, puntual, con sus notas en el espejo y su café del jueves. Y yo lo miraba y pensaba, ¿cómo puede alguien mentir así? Tan tranquilo, tan entero, tan dentro de su propia mentira que ya no siente el peso. O quizás sí lo sentía, y simplemente llevaba mucho tiempo cargándolo. Fue entonces cuando decidí revisar las etiquetas. Sé que suena extraño, pero cuando uno empieza a tirar del hilo, no puede parar. Y yo necesitaba una fecha, algo concreto, algo que no pudiera explicarse con una excusa bonita. Volví al cajón donde había encontrado la ropa interior, aunque ya la había tirado. Busqué en otros cajones, en el fondo del armario de la habitación de visitas, que Daniel tampoco me dejaba ordenar, encontré una bolsa de tela cerrada con un nudo simple. La abrí. Dentro había más ropa femenina. No mucha, 4 o 5 prendas, todas dobladas de la misma manera, con esa precisión que ya había visto antes. Saqué una y miré la etiqueta. La tela estaba desgastada, la impresión del logo casi borrada. Pero debajo, en letras pequeñas, había una fecha de fabricación. Era de hace 4 años. Daniel se había mudado a ese departamento hacía 2. Me quedé con la prenda en la mano, sin mover, haciendo la cuenta una vez, 2 veces, 3 veces, como si los números pudieran cambiar si los revisaba suficientes veces. No cambiaron. Esa ropa existía antes de que Daniel viviera ahí, lo que significaba una de 2 cosas. O la había traído de otro lugar, o alguien más la había dejado en ese departamento antes que él. O alguien más había estado en ese departamento mucho más tiempo del que él me había dicho. Esa tarde llamé al casero. Lo había visto 2 o 3 veces desde que me mudé. Un hombre mayor, de pocas palabras, que vivía en el primer piso
y que siempre parecía ligeramente incómodo cuando nos cruzábamos. En ese momento lo atribuí a su carácter. Después entendí que no era carácter. Era algo más parecido a la culpa. Le dije que tenía una pregunta sobre el contrato. Una excusa. Bajé. Su departamento olía a café viejo y a tabaco de pipa. Me hizo pasar, me ofreció asiento, me preguntó qué necesitaba. Le pregunté desde cuándo vivía Daniel en el edificio. Hubo una pausa, breve, pero ahí. Desde hace unos 5 años, dijo, más o menos. 5 años. Daniel me había dicho 2. Pensé en la etiqueta, en la fecha, 4 años atrás. Si él llevaba 5 años ahí, esa ropa podía haber llegado en cualquier momento. Ya no probaba nada, pero había algo que sí seguía sin tener explicación. El cuidado con el que estaba doblada. Nadie guarda con esa precisión algo que ya no importa. No cambié la expresión. Pregunté con calma si había vivido solo desde el principio. El casero me miró, con esa mirada que tienen las personas mayores cuando están calculando cuánto decir. Al principio no, dijo al fin. Había una chica, estuvo un tiempo. Le pregunté su nombre. Otra pausa, más larga esta vez. Lucía, dijo, y luego añadió algo que no le había preguntado, como si necesitara decirlo. Muy parecida a usted, señorita. Al principio, cuando la vi entrar con él, pensé que era la misma. El aire del cuarto cambió. O quizás fui yo la que cambió. ¿Cuándo se fue?, pregunté. El casero frunció el ceño. No de confusión, de algo más parecido a la incomodidad. Eso no lo sé bien, dijo. Siempre supe cuando llegaba alguien nuevo, pero nunca vi salir a ninguna. Subí al departamento con las manos frías. Me senté en el sofá sin quitarme el abrigo. La frase del casero me daba vueltas en la cabeza como una mosca atrapada. Muy parecida a usted. Al principio pensé que era la misma. Fui al dormitorio. Abrí el cajón donde Daniel guardaba las cosas que no usaba. Cables, pilas, documentos viejos. Revolvía sin orden. No sabía qué buscaba. Lo encontré en el fondo, dentro de una caja de zapatos. Un sobre de fotos impresas. De las de antes, cuando aún se revelaban. Las saqué. Eran fotos de él, más joven. Vacaciones, reuniones, momentos cotidianos. Y en muchas de ellas había una mujer. La mujer tenía el pelo largo y oscuro. Mi color. Mi largo exacto, el de antes de que empezara a llevarlo diferente. Usaba ropa de colores oscuros, los que Daniel siempre sugería que yo usara. Tenía una manera de mirar a la cámara que me hizo sentir algo raro en el estómago. No porque fuera inquietante, sino porque era familiar. Saqué el teléfono. Busqué una foto mía reciente, una que Daniel había tomado sin avisarme, hacía 3 semanas, con esa costumbre suya de disparar antes de que yo me diera cuenta. Las puse una al lado de la otra. Y tuve que sentarme en el suelo. No éramos iguales, pero si alguien nos veía separadas, en contextos distintos, sin saber que éramos personas distintas, podría confundirse. El casero podría confundirse. Misma complexión, mismo tono de piel, mismo largo de pelo, el mismo tipo de ropa, mi tipo de ropa, antes de Daniel, o el tipo de ropa que Daniel me había ido llevando hacia él. Esa noche no dormí. Daniel llegó a las 8, como siempre. Preguntó qué quería cenar. Puso música. Habló de su día. Y yo respondí. Sonreí en los momentos correctos. Hice las preguntas correctas. Toda la noche fui una versión funcional de mí misma, mientras por dentro algo se estaba desmoronando sin hacer ruido. Cuando él se durmió, saqué el teléfono y abrí la aplicación de grabación. Lo dejé sobre la mesita de noche, tapado con un libro, con la pantalla hacia abajo. Y esperé. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue escuchar. La mayor parte de la grabación era silencio, respiración, el ruido del edificio de madrugada. Nada. Pero a las 2:47 de la madrugada hubo algo. Un sonido que al principio no reconocí. Tuve que subir el volumen, ponerme los auriculares, escuchar 2 veces. Era una voz. Femenina, baja, muy baja, como alguien que habla para no ser escuchado. No pude entender las palabras con claridad,
solo fragmentos, sílabas sueltas que no formaban sentido. Pero luego escuché mi nombre, pronunciado con una cadencia extraña, casi estudiada, como quien practica cómo se dice algo en voz alta por primera vez. Se me cerró la garganta. Y después, más claro, la voz de Daniel, en un susurro apenas audible. Todavía no, necesita más tiempo. Escuché el fragmento 6 veces seguidas. Después cerré la aplicación, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me quedé con las manos debajo hasta que dejé de temblar. Esa mañana lo enfrenté. No grité, no lloré, no le arrojé el teléfono a la cara, aunque una parte de mí quería hacerlo. Me senté frente a él en la mesa del desayuno, puse las manos encima de la madera y le dije que necesitaba que me contara la verdad sobre Lucía. Él me miró. Esa fracción de segundo antes de que respondiera. Ese instante en el que un hombre decide qué versión va a darte. Suspiró, apoyó el café y empezó a hablar. Dijo que Lucía había sido su pareja durante 3 años, que la relación había terminado mal, que ella tenía problemas, que no voy a entrar en detalles, que fue muy difícil para los dos, que cuando se fue, él se quedó con algunas de sus cosas, porque devolverlas hubiera significado volver a verla, y no estaba preparado para eso. Dijo que llevaba más tiempo en el departamento del que me había contado, porque no quería que yo lo asociara con ella, que ese lugar tenía memoria y quería que yo lo conociera sin ese peso. Dijo que lo sentía, varias veces, y entonces hizo algo que no esperaba. Lloró, no de manera exagerada, no con sollozos ni con la cara entre las manos. Fue un llanto quieto, contenido. El tipo de llanto que parece más real, precisamente porque no pide atención. Los ojos se le llenaron, uno de los lados se le escapó, y él lo limpió con el dorso de la mano sin decir nada. Yo lo miré llorar, y la parte de mí que llevaba días construyendo muros, empezó a ceder. Porque eso es lo que hace el llanto de alguien a quien amas. No importa cuánto hayas desconfiado, no importa cuántos muros hayas levantado, cuando lo ves romperse, algo en ti también se quiebra. Le pregunté por la grabación. Guardó silencio un momento. Luego dijo que a veces hablaba solo cuando creía que yo dormía, un hábito de cuando vivía solo. Que si yo escuché algo raro fue porque él estaba medio dormido y las palabras no tenían sentido. Mi nombre pronunciado con esa cadencia extraña. Todavía no, necesita más tiempo. Hábito de cuando vivía solo. Una parte de mí quería no creerlo. Otra parte necesitaba que fuera verdad con una desesperación que no me gustó sentir. Lo dejé pasar. Esa tarde salimos a caminar. Tomamos café. Habló de cosas normales, de planes para el fin de semana. Y yo estuve presente. O hice todo lo posible por estarlo. Esa noche, por primera vez en días, dormí. Pensé que había terminado. Pensé que lo había entendido todo. Fue el error más grande que cometí. 4 días después. Era miércoles. Daniel tenía una reunión que se extendió hasta tarde. Yo estaba sola en el departamento desde las 7, comiendo algo frente a la pantalla, con esa paz artificial que da a creer que todo está bien. Cerca de las 11, apagué el televisor. El departamento quedó en silencio. Un silencio normal. El ruido del edificio, los coches afuera, el zumbido del refrigerador. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que era el edificio. Los edificios viejos hacen ruidos. Se contraen con el frío, las cañerías se quejan, las vigas tienen su propio idioma nocturno. Me dije eso, pero el sonido volvió. 3 golpes, secos, rítmicos. No venían de arriba, no venían del techo, venían del fondo del pasillo, de detrás de la puerta cerrada. Me quedé quieta en el sofá sin mover ni un músculo, escuchando. Silencio. Luego, otra vez. 3 golpes. El mismo ritmo. Espaciados. Deliberados. No el ruido aleatorio de una tubería, ni de madera que se contrae con el frío. Algo más intencional que todo eso. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo sin encender la luz. Me detuve frente a la puerta. Apoyé la palma en la madera. Esperé. Y entonces lo sentí.
Una vibración suave al otro lado, como algo que se mueve, como alguien que sabe que estás ahí y quiere que lo sepas. Me aparté de un salto. Me quedé de pie en el centro del salón, sin poder moverme, mirando el suelo como si fuera a abrirse. Sonó la llave en la puerta. Daniel entró cargando la chaqueta, con el pelo ligeramente mojado de la lluvia. Me vio en el centro del salón con esa cara que debía de tener y preguntó qué me pasaba. Le dije que había escuchado ruidos, que venían del pasillo, de la puerta del fondo. Me miró un momento. «Son las cañerías», dijo. «El edificio es viejo, ya lo sé, es raro». Lo dijo sin pausa, sin un segundo de duda, exactamente igual que siempre. Fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. La misma cara de siempre, pero los ojos diferentes. Los ojos de alguien que acaba de cruzar una línea sin poder decir exactamente dónde estaba esa línea. Y pensé, ya no me importa lo que Daniel diga. Mañana abro esa puerta. No dormí. No lo intenté siquiera. Me quedé en la cama mirando el techo con los ojos abiertos, mientras Daniel dormía a mi lado con esa respiración tranquila, ese ritmo parejo que durante meses me había parecido reconfortante y que ahora me resultaba casi obsceno. ¿Cómo se duerme así? ¿Cómo se tiene esa paz? A las 6 de la mañana escuché su alarma. Lo escuché levantarse, ducharse, moverse por el departamento con su rutina de siempre. A las 7:15 escuché la puerta cerrarse. Conté hasta 100. Después me levanté. No tenía la llave. Eso lo sabía. Daniel nunca la dejaba en los lugares habituales. No estaba en el llavero de la entrada, no estaba en el cajón de la cocina, no estaba en los bolsillos de la ropa que yo había revisado. La guardaba en algún lugar que yo no había encontrado, o la llevaba siempre consigo. Pero la puerta era vieja. El marco de madera tenía esa madera hinchada de los departamentos con humedad, ese tipo de construcción donde los ajustes nunca son perfectos. Fui a la cocina. Tomé el cuchillo más delgado que encontré. Volví al pasillo. Me puse de rodillas frente a la puerta. Tardé 20 minutos, quizás más. No miraba el reloj. Solo trabajaba despacio, con los dientes apretados, sintiendo cómo el sudor me mojaba las palmas, mientras la hoja del cuchillo buscaba el punto exacto donde el pestillo cede. Y cedió. La puerta se abrió hacia adentro con un sonido suave. Sin drama, sin resistencia, como si hubiera estado esperando que alguien la abriera. Entré. Lo primero que noté fue el aire. No olía a humedad, ni a ropa vieja, ni a ese olor específico de los cuartos que llevan tiempo cerrados. Olía a algo limpio, neutro, como un espacio que se ventila con regularidad. Lo segundo fue la luz. Había una lámpara de escritorio encendida. No acababa de encenderse. Llevaba encendida un tiempo. Me detuve en el umbral y miré. No era un cuarto de almacenamiento. Había un escritorio contra la pared del fondo. Sobre él, un ordenador portátil abierto. 2 pantallas adicionales, apagadas. Una estantería con carpetas organizadas por colores. Una silla de trabajo, ergonómica, cara. Una lámpara de pie en el rincón. Era una oficina. Alguien trabajaba ahí. Caminé hacia el escritorio. La pantalla del portátil no estaba bloqueada. Mostraba un archivo abierto. Una especie de hoja de seguimiento con filas y columnas. Nombres en la primera columna. Fechas. Notas breves en las columnas del lado. Necesité un segundo para entender lo que estaba viendo. Porque los nombres no eran nombres de clientes ni de proyectos. Eran nombres de mujeres. Y al final de la lista, en la última fila, estaba el mío. Al lado del ordenador había una libreta, de esas de tapa dura, con las esquinas reforzadas. La tomé. La letra era pequeña, uniforme, inclinada hacia la derecha. La letra de alguien que escribe rápido pero con cuidado. No era la letra de Daniel. Yo conocía su letra. Esta era diferente, más precisa, más fría. Cada página tenía una fecha en la esquina superior. Y debajo, anotaciones, observaciones, como las notas de alguien que estudia algo. O a alguien. Pasé páginas hasta que empecé a encontrar las más recientes. Y entonces encontré las que eran sobre mí. Reacciones ante estímulos de control. Grado de resistencia.
velocidad de adaptación, tendencia a racionalizar inconsistencias, umbral de confrontación. Yo, era yo, descrita como un sujeto en un experimento. Tenía que sentarme, pero no había dónde hacerlo. Me apoyé en el borde del escritorio con las piernas sin fuerza y la libreta en las manos y el corazón haciendo algo que no sé describir. No era taquicardia, era más como si el corazón intentara decidir si seguir o no. Y entonces escuché el sonido del agua. Dentro del cuarto. Había una puerta que yo no había visto, camuflada contra la pared del costado. Y de detrás de ella llegaba el sonido inconfundible de una ducha cerrándose. Solté la libreta. No pude moverme. La puerta se abrió. Era una mujer, 30 y tantos años, pelo largo y oscuro, todavía húmedo, cayéndole sobre los hombros. Llevaba una bata, sostenía una toalla en la mano. No tenía cara de alguien que acaba de ser descubierta. No tenía cara de alguien asustado, ni culpable, ni sorprendido. Me miró con una calma que era casi clínica, y entonces la reconocí. Era la mujer de las fotos, Lucía. Nos miramos. Ninguna de las dos dijo nada durante varios segundos que se sintieron mucho más largos de lo que fueron. Luego ella puso la toalla sobre el respaldo de la silla, con un gesto casual y ordenado, y dijo, «Llegas antes de lo previsto. Eso es buena señal». Su voz era tranquila, no amistosa, no hostil. El tono de alguien que ya ha pasado por algo muchas veces y sabe exactamente cómo va a resultar. Yo abrí la boca, la cerré. Ella caminó hasta el escritorio, miró la libreta en el suelo donde yo la había soltado, la recogió, la puso en su lugar. «Siéntate si quieres», dijo, «aunque entiendo que no quieras». «¿Quién eres?», pregunté. Lo pregunté aunque ya lo sabía. Ella me miró sin prisa. «Soy Lucía, la ex de Daniel», según él te dijo. Aunque ex no es exactamente la palabra correcta. ¿Qué palabra es la correcta? Ella inclinó la cabeza ligeramente, como considerando cómo explicarle algo complejo a alguien que no tiene el contexto suficiente. «Hermana», dijo, «soy su hermana». El suelo bajo mis pies hizo algo raro. No literalmente, pero lo sentí así. Como si la superficie sobre la que estaba parada, de repente, no fuera lo que había creído que era. «Daniel no tiene hermanas», dije. «Daniel dice muchas cosas». No sé cuánto tiempo estuve parada sin hablar. Lucía no llenó el silencio. No se puso nerviosa. Esperó. Con esa paciencia de quien sabe que la otra persona necesita tiempo para reorganizar todo lo que creía entender. Cuando pude volver a hablar, pregunté lo único que importaba. «¿Qué es esto?». Ella miró el cuarto a su alrededor, la oficina, el escritorio, las pantallas. «Mi lugar de trabajo», dijo. «¿Y yo?», pregunté. «¿Qué soy yo en esto?». Hubo una pausa, no de duda, de alguien que elige con cuidado las palabras, porque lo que va a decir no tiene una versión suave. «Un proyecto», dijo, «como las que vinieron antes». Me lo explicó, con una calma que era lo más aterrador de todo porque no tenía crueldad. Era la calma de alguien que describe un sistema, un proceso, algo que funciona y que no requiere justificación porque los resultados hablan solos. «Lucía tenía un trabajo que yo no iba a entender del todo», me dijo. «Un trabajo que requería que ella no apareciera, que otras personas aparecieran en su lugar, en ciertas reuniones, en ciertos lugares, en ciertos momentos en los que ella necesitaba no existir oficialmente. Para eso necesitaba a alguien que pudiera ser ella. No una actriz, no alguien entrenado. Alguien que se pareciera lo suficiente, que se moviera en los mismos círculos, que vistiera de la misma manera, que respondiera de manera similar ante situaciones similares. Y Daniel se encargaba de encontrar a esa persona. Lo había hecho antes, más de una vez. «¿Cuántas veces?», pregunté. Ella abrió la libreta, la pasó hacia mí sin decir nada. Conté los nombres. Eran 7. 7 antes de mí. «¿Qué les pasó?», dije. Y mi voz sonó rara, plana. «Algunas se fueron», dijo Lucía, «cuando empezaron a notar cosas, antes de que el proceso terminara. ¿Y las otras?». Ella me miró. «Las otras terminaron el proceso».
¿Qué significa terminar el proceso? Significa que llegaron a un punto en el que ya no recordaban bien quiénes habían sido antes de llegar aquí. Significa que la persona que entraron siendo ya no estaba del todo. Lo dijo sin dramatismo, sin maldad, con la misma neutralidad con la que un médico describe el avance de una enfermedad. Me senté en el suelo, no porque lo decidiera. Las piernas simplemente dejaron de sostenerme. Tú me elegiste, dije. Daniel te eligió. Yo lo apruebo. ¿Por qué yo? Lucía se puso de cuclillas frente a mí para quedar a mi altura. Me miró de cerca, con esa misma mirada evaluadora de cuando había salido del baño. El tipo de mirada que no busca conexión, que busca información. Porque te pareces a mí. Porque eres inteligente pero confías demasiado en las explicaciones de los demás. Porque tienes esa capacidad de convencerte de que lo que sientes está equivocado cuando alguien que quieres te dice que sí. Hizo una pausa. ¿Y por qué llevas 8 meses aquí y todavía no te habías ido? Estaba a punto de irme, dije. No, dijo ella, con algo que casi parecía amabilidad. Estabas a punto de creerle otra vez. Tenía razón. Eso fue lo que me rompió del todo. Que tenía razón. Me quedé un momento mirando el suelo de madera. El mismo suelo desde el que había escuchado los golpes 4 días antes. Los golpes, dije. ¿Eras tú? Sí. ¿Y la grabación? La voz que escuché de noche, mi nombre. Ella no respondió de inmediato. Quería que supieras que no estabas loca, dijo al fin, que lo que sentías era real, que había algo ahí aunque nadie te lo confirmara. Hizo una pausa breve. A veces el proceso se detiene porque la persona deja de confiar en lo que percibe. Necesitaba que siguieras creyendo en ti misma. Necesitaba que abrieras la puerta tú sola, continuó. Si te lo mostraba Daniel, no lo ibas a ver de la misma manera. Tenías que llegar aquí por tu propio pie. ¿Por qué? Porque las que llegaron solas son las que realmente entienden. ¿Entender qué? Lucía se incorporó. Fue hasta la estantería, sacó una carpeta, la abrió. Dentro había fotos. Las reconocí. Eran las que Daniel me había tomado sin avisarme durante meses. Decenas de ellas, organizadas cronológicamente, con notas al margen. Entender que ya no eres la misma que llegó, dijo, y decidir qué quieres hacer con eso. Me quedé en silencio. No porque no tuviera preguntas, tenía demasiadas. Pero en ese momento ninguna de ellas importaba más que una sola cosa que Lucía acababa de decirme sin decirla directamente. Todavía podía decidir. Todavía había una decisión que tomar. Escuché la llave en la puerta principal. El sonido más familiar del mundo. Daniel llegando a casa. Miré a Lucía. Ella me miraba a mí, sin moverse, sin ninguna señal de alarma, como si esto también fuera parte del proceso, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar esta escena. Levantó una mano en algo que no era exactamente un gesto de calma, sino de información. Puedes salir ahí y confrontarlo, dijo. Tienes todo lo que necesitas para hacerlo. La grabación, las fotos, lo que encontraste en la libreta. ¿Y tú? Yo no existo oficialmente en este departamento. Nunca existí. Los pasos de Daniel en el pasillo. El sonido de las llaves dejándose en el cuenco de la entrada. O puedes irte, continuó Lucía, ahora, por esa puerta, antes de que entre aquí, y no volver. Su voz era la misma, igual de tranquila, igual de neutral. Pero hay algo que tienes que saber antes de decidir. Se acercó. Se detuvo a 1 metro de mí. Tú no eres la nueva. Eres la siguiente yo. Lo dijo despacio, sin énfasis, como si fuera un hecho. Y por cómo llevas el pelo hoy, por la ropa que tienes puesta, por cómo has racionalizado cada cosa que encontraste durante semanas antes de enfrentarla, creo que ya estás más cerca de serlo de lo que tú misma crees. Lucía, la voz de Daniel desde el pasillo. Cálida, normal, la voz de siempre. Ya llegué, no dijo mi nombre. Me quedé quieta, con el aire atascado en algún lugar entre la garganta y los pulmones, mirando a Lucía, que no se movió, que no parpadeó, que sostuvo mi mirada con esa paciencia infinita de quien ya ha visto este momento antes. Luego la miré a ella.
Realmente la miré. El pelo largo y oscuro, húmedo todavía. La bata clara. La postura. La manera de sostener la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda cuando escucha algo. Yo también inclino la cabeza hacia la izquierda cuando escucho algo. Lo hacía antes de conocer a Daniel. Siempre lo había hecho. ¿O no? Fui hacia el espejo que colgaba en la pared del fondo del cuarto. El único objeto decorativo en toda esa habitación funcional y fría. Me miré. El pelo largo y oscuro. La ropa oscura que Daniel había elegido para mí esa mañana, semanas atrás, meses atrás, una sugerencia detrás de otra, hasta que yo ya no recordaba si ese era mi estilo o el que él había construido encima de mí. El maquillaje suave, los tonos neutros. Así estás más guapa. Me miré los ojos en el espejo, y por primera vez en meses, o quizás en mucho más tiempo del que quería admitir, no supe con certeza quién me estaba mirando de vuelta. Los pasos de Daniel se detuvieron frente a la puerta del cuarto. Silencio. Luego, en voz baja, como alguien que ya sabe lo que hay al otro lado y está calculando cómo entrar. ¿Lucía? Otra vez ese nombre. Solo ese nombre. Miré la puerta. Miré el espejo. Miré a Lucía que seguía en el mismo lugar, con la misma expresión, con esa paciencia que ya no me parecía fría, sino simplemente antigua. La paciencia de alguien que ha esperado mucho tiempo y ya sabe que el tiempo termina dando la razón. Abrí la boca, y en ese momento entendí la única pregunta que importaba. No era quién era Lucía, no era qué había hecho Daniel, era esta. Si salía por esa puerta y me enfrentaba a él, ¿qué nombre iba a usar para llamarme? ¿El mío o el que llevaba 8 meses aprendiendo a hacer? No voy a decirte qué hice. No porque no lo recuerde, sino porque hay cosas que, una vez que las dices en voz alta, se vuelven reales de una manera de la que ya no puedes escapar. Lo que sí voy a decirte es esto. Esa noche, en algún momento, salí del edificio. Caminé durante un rato sin rumbo. El frío era el tipo de frío que te recuerda que tu cuerpo existe, que tiene peso, que ocupa espacio en el mundo. Me detuve frente a un escaparate. Vi mi reflejo en el vidrio. Y me quedé un largo momento mirando a la persona que me devolvía la mirada, intentando reconocerla, buscando algo específicamente mío, una expresión, una postura, una manera de estar que fuera solo mía y de nadie más. Tardé más de lo que me gustaría admitir, y no estoy segura de haberla encontrado.